Hola, bienvenidos a la tercera clase de Biología del CNA 2021. Hoy trataremos los mecanismos de transporte a través de la membrana. Una de las propiedades de la membrana es que tiene permeabilidad selectiva. Generalmente se asume que la permeabilidad selectiva es la propiedad que tienen las membranas de dejar pasar solo aquellas sustancias que la célula necesita. Sin embargo, esa definición es incorrecta, ya que la membrana puede permitir el paso de sustancias que no son necesarias o hasta son perjudiciales para ella. Tal es el caso del alcohol, las drogas o los venenos. Por lo tanto, la mejor manera de definir permeabilidad selectiva es decir que es la propiedad de la membrana que permite pasar algunas sustancias y otras no. ¿Por qué es importante conocer los mecanismos a través de los cuales la célula permite la entrada o salida de sustancias? Al conocer estos mecanismos, podemos comprender mejor la fisiología celular y también nos permite el tratamiento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, la mutación del canal de cloro produce esta enfermedad. ¿Cuáles son los principales mecanismos de transporte a través de la membrana? Los principales mecanismos de transporte a través de la membrana son difusión simple, difusión facilitada y transporte activo. A continuación, vamos a ir analizando cada uno de estos mecanismos para su mejor comprensión. Al igual que en la membrana plasmática, existen otras membranas que regulan el tránsito de materiales entre los distintos compartimentos celulares. Tal es el caso de la membrana mitocondrial o de la membrana nuclear, de la cual no nos encargaremos ahora. El pasaje de sustancias se puede realizar a favor de un gradiente de concentración. En ese caso, se da lo que se llama un transporte pasivo, que es el pasaje de sustancias de un lado al otro de la membrana producido de forma espontánea y sin gasto de energía. Estas moléculas se mueven a favor de un gradiente de concentración o a favor de un gradiente electroquímico. El gradiente de concentración se define como el pasaje de sustancias desde un lugar de mayor concentración a otra de menor concentración. En este caso, tenemos dos compartimentos, en donde en el compartimento de la izquierda vemos una gran cantidad de moléculas y en el de la derecha nada. A medida que pasa el tiempo, se va produciendo un pasaje de sustancias del compartimento izquierdo hasta el derecho, hasta que la cantidad de moléculas es igual a ambos lados. El gradiente electroquímico se da cuando existe una diferencia de concentración de iones y por lo tanto de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana. La combinación de ambos factores determina la dirección del movimiento de un ion a través de la misma. En el medio extracelular predomina el sodio y el cloro, generando una carga positiva en el lado externo de la membrana, mientras que en el citosol predominan los iones de potasio, las proteínas y fosfatos, y la cantidad de sodio es menor. Esto genera una carga negativa en el lado interno de la membrana. ¿Cuáles son los tipos de transporte pasivos? La difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. En la difusión simple, algunas sustancias son capaces de atravesar la membrana por la bicapa lipídica. Esta capacidad depende de la polaridad, del tamaño y de la carga de las sustancias. Las moléculas de carácter hidrofóbicas, o sea, no polares, difunden rápido, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono y las hormonas esteroideas. Por otro lado, moléculas hidrofílicas o polares sin carga eléctrica neta difunden si son pequeñas o no están cargadas. Tal es el caso del metanol, etanol y glicerol. En cuanto a la difusión facilitada, es un proceso de transporte que requiere de proteínas que facilitan el movimiento de moléculas. Las proteínas son específicas para cada soluto. En esta animación vemos cómo esta molécula de color naranja quiere atravesar la membrana y no puede por ninguna de sus partes. En cambio, esta otra solo lo va a poder hacer a través de la bicapa lipídica. Y en el caso de la roja, solo aquella que tiene la forma exacta a su molécula y que es complementaria. La difusión facilitada conforman dos grandes grupos de sistemas de transporte, los canales iónicos y las permeasas. En este caso,
Vemos hacia la izquierda un canal iónico, es decir, que transportan iones como sodio, potasio, magnesio, calcio, mientras que los carrier o permeasas transportan otro tipo de moléculas. Los canales iónicos son proteínas integrales de membrana que forman conductos hidrófilos que permiten el pasaje de sustancias hidrófilas. La alta selectividad que presentan permite o impide la difusión de sustancias de acuerdo a su tamaño y su carga. Los canales iónicos se clasifican en canales iónicos no regulados, es decir, que no tienen una compuerta y siempre están abiertos. Por ejemplo, en este caso está ilustrado con el color verde. Mientras que los canales regulados están controlados por señales eléctricas, químicas o mecánicas. Pueden estar por lo tanto regulados por el voltaje, por la unión a un ligando o por un estímulo mecánico como puede ser el estiramiento o la presión. En este caso vemos una animación en la cual un ligando de color violeta se une a un receptor en la membrana y al hacerlo permite la apertura de ese canal y por lo tanto los iones pueden atravesar la membrana. Las permeasas o carriers o transportadores son proteínas transportadoras específicas que se caracterizan por su capacidad de saturación y de bloqueo. Es más lento que el transporte mediado por canales iónicos y la molécula transportadora se une a una permeasa, la cual sufre un cambio conformacional y traslada la molécula a la cara opuesta de la membrana. Los transportadores, de acuerdo a si transportan una o más sustancias y en la dirección en que se mueven, pueden agruparse en tres clases. El uniport, cuando transportan una sola sustancia en un solo sentido. El symport, cuando transportan dos sustancias en el mismo sentido. Y el antiport, cuando transportan dos sustancias en sentido contrario. La ósmosis es el movimiento de moléculas de agua a través de una membrana selectivamente permeable. El movimiento se realiza desde una región de menor a otra de mayor concentración de solutos. En este caso, vemos que en el compartimento de la izquierda existen moléculas de color rojo que están disueltas en agua. Debido a ello, generan un medio hipertónico, mientras que en el compartimento de la derecha solo hay moléculas de agua. Por lo tanto, las moléculas del compartimento derecho, moléculas de agua, van a ir a disolver para volver más hipotónico ese medio hipertónico. Y entonces se va a producir el pasaje de moléculas de agua desde el compartimento derecho hacia el izquierdo. En cuanto a la tonicidad de las células, una solución puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica respecto de la concentración de solutos dentro de la célula. Una solución isotónica es cuando la concentración de solutos en el medio extracelular e intracelular es igual. En este caso existe un equilibrio entre el agua que sale y la que entra de la célula. En un medio hipotónico, la concentración de solutos del medio extracelular es menor respecto al intracelular. El agua entra y la célula se hincha, se pone turgente, pudiendo explotar. En cambio, si hay un medio hipertónico, la concentración de solutos del medio extracelular es mayor respecto de la intracelular, la célula se deshidrata y puede morir. El conocimiento de la osmolaridad de las células es de gran importancia. En el caso de una persona deshidratada, no se le puede administrar agua solamente, sino que hay que administrarle una solución de cloruro de sodio. Si se administrara solo agua, las células podrían hincharse y explotar. Por lo tanto, siempre se deben administrar soluciones isotónicas respecto de la célula. En cuanto al transporte de sustancias en contra de un gradiente de concentración, se produce cuando las sustancias se desplazan desde zonas donde su potencial químico o electroquímico es menor hacia otras donde es mayor. Esto no ocurre en forma espontánea, sino a expensas de una fuente de energía externa. Este tipo de transporte se denomina transporte activo, y en ese caso se gasta energía para poder transportar esa sustancia desde un lugar de menor concentración a otra de mayor concentración.
En el transporte activo, las proteínas transportadoras utilizan ATP como fuente de energía. Se llaman bombas o ATPasas y se encuentran en las membranas. En este caso, por ejemplo, vemos como dentro de la célula existe una mayor concentración de un cierto soluto de color rojo, mientras que en el fluido extracelular hay una menor concentración. Para poder entrar a la célula debe gastar energía. En cuanto a la bomba de protones, se encuentran en las membranas plasmáticas y en la membrana de organoides, como pueden ser los lisosomas y las mitocondrias. Por ejemplo, en el caso de los lisosomas, existe una bomba de protones en su membrana. Debido a que las enzimas lisosomales actúan a pH 5, necesitan que entren protones hidrógenos para lograr ese pH. Hasta que ese pH no se logra, las enzimas no se activan. En el caso de las bombas de calcio se encuentran en la membrana del retículo endoplasmático liso y también en las del retículo sarcoplasmático en la célula muscular. En este caso, lo que va a hacer la bomba de calcio es tomar iones calcio desde el citoplasma e introducirlos ya sea en el retículo endoplasmático liso o en el retículo sarcoplasmático de las células musculares. En cuanto a la bomba de sodio-potasio ATPasa, el sodio está en mayor concentración fuera de la célula, mientras que el potasio está en mayor concentración en su interior. Para mantener este estado, la célula gasta energía, es decir, ATP, por medio de una proteína antiport, que es la bomba de sodio-potasio, en la cual transporta potasio al interior y saca sodio hacia el exterior de la célula. En este caso vemos cómo, en la animación, la bomba está sacando 3 iones de sodio e introduciendo 2 iones potasio. Resumiendo, podemos decir que los solutos pueden atravesar la membrana a través de distintos mecanismos. En el caso de la difusión simple, lo van a hacer si son moléculas liposolubles y si van a favor de un gradiente de concentración, es decir, de un lugar de donde hay una gran concentración a otro de menor concentración. También puede haber una difusión facilitada. Hay ciertas moléculas que no pueden atravesar la bicapa lipídica y que lo tienen que hacer a través de proteínas. Estas proteínas pueden formar un canal para transportar iones o pueden transportar otro tipo de moléculas que no sean iones y por lo tanto lo hacen a través de proteínas transportadoras o carriers. Y finalmente, un caso especial del transporte de solutos en contra de gradiente de concentración es el transporte activo, en el cual se gasta energía ya que la molécula transportada va desde un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. En cuanto a los intercambios a través de las vesículas, las macromoléculas y partículas entran y salen de la célula por un proceso de deformación y fusión de membranas llamado transporte en masa. Este es un movimiento activo con consumo de energía. Existen dos tipos, la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis se da el ingreso de macromoléculas o partículas a la célula y pueden ser de dos tipos, pinocitosis o fagocitosis. En este caso, moléculas que se encuentran en el exterior van a ingresar a la célula cuando la membrana se invagina, capturando estas moléculas y se va a formar una vesícula, la cual se va a transportar y va a ser luego procesada en el interior de la célula para liberar el contenido que ha sido endocitado. Entonces, en la pinocitosis es el proceso por el cual se produce la invaginación de la membrana plasmática para incorporar solutos que están disueltos en el medio extracelular, ¿sí? Entran solutos más líquido. En este caso entonces vemos la ilustración cómo la membrana se invagina capturando agua y el soluto, forma una vesícula y luego esa vesícula va a ser procesada en el interior del citoplasma. En el caso de la fagocitosis
ocurre el fenómeno contrario. Es el proceso por el cual la célula extiende prolongaciones citoplasmáticas, es decir, forma pseudópodos, e incorpora material extracelular que luego es digerido por enzimas hidrolíticas en el interior de los lisosomas. En esta animación vemos entonces cómo la membrana plasmática se prolonga a forma de brazos, se fusionan estos dos brazos, forman una vesícula y esa vesícula posteriormente va a ser tratada en el interior de la célula. En cuanto a la endocitosis mediada por receptores, se da cuando la sustancia a ser transportada al interior de la célula debe acoplarse a receptores específicos de la membrana antes de su inclusión. Esto se da, por ejemplo, en el caso del colesterol. El colesterol, al ser una molécula hidrofóbica, no puede circular por la sangre libre. Es por ello que se une a una proteína, la LDL, y forma un complejo llamado LDL-colesterol. Este complejo viaja por la sangre y las células que necesitan colesterol van a expresar en la superficie de sus membranas unos receptores para LDL. Entonces el LDL se unirá al receptor en la membrana, se va a generar una vesícula, esa vesícula se va a internalizar, posteriormente los receptores se separan de esa vesícula endocitada y regresan hacia la membrana. Finalmente, el endosoma se va a unir con un lisosoma que le va a aportar enzimas. Estas enzimas van a atacar a la LDL convirtiéndola en aminoácidos y al colesterol, liberándose de esa LDL, va a poder atravesar la membrana. También pueden atravesar los ácidos grasos que se encuentren dentro de esa vesícula. En el caso de la exocitosis se da un proceso en el cual se liberan moléculas al exterior. Las vesículas se dirigen a la membrana celular donde se fusionan las membranas, se abre al exterior y vuelcan su contenido al espacio extracelular. En esta animación vemos cómo una vesícula que se encuentra en el interior se fusiona con la membrana plasmática y el contenido de esa vesícula se libera. Hasta aquí han sido todos los contenidos que hemos desarrollado. Los esperamos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.